¿okay? Y vamos pasando por etapas difíciles, otras sí, otras no. Y vamos de año en año. ¿Okay? En el día de hoy yo quiero llamar a la hermana Rebeca, que ella cumplió años. ¿Okay? Yo voy a llamar a la pastora para que esté dirigiendo una oración por la hermana Rebeca, ¿okay? Por un año más en su vida. ¿Okay? Y que el Señor se siga glorificando en ella. Amén. ¿Okay? Amén. Vamos a cantarle nuestro acostumbrado cumpleaños después de la oración. Okay. Entonces vamos a orar por nuestra hermana Rebeca y después que oremos vamos a entonar ese canto que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta mañana. Quiero darte gracias por la vida de Rebeca, Señor. Gracias porque un día le llamaste. Gracias, mi Dios, porque extendiste tu mano de gracia a ella y ella tomó el regalo de la salvación y vida eterna. Gracias porque está entre nosotros. Gracias porque cada día está creciendo en la fe. Y te quiero pedir, mi Dios, te damos gracias porque tú permitiste que cumpliera un año más de vida, Señor. Oh, mi Dios, que estamos celebrando el viernes. Oh, mi Dios, ese año más de vida que tú le has proporcionado. Tú eres el dador de la vida, Señor. Y por eso te damos gracias. Mi Dios, pongo delante de ti a Rebeca, cada día fortalécele la fe, la esperanza, cada día sea fortalecida en ella. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti. Y haga de ti misericordia. Y haga de ti misericordia. Jehová hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Bueno, no, así es. Recordemos también que el día de hoy se celebra el Día del Niño. ¿Okay? Bueno, yo voy a invitar a la pastora para que suba, tengamos atentos a lo que nos va a enseñar el Señor en el día de hoy a través de la pastora. Amén, amén, amén. Gracias, hermano José. Buenos días, hermanos, hermanas, y todos aquellos que esta mañana nos están visitando, que pusieron su corazón para venir a este lugar, para alabar y adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios. El único que merece toda la honra, toda la gloria y toda la adoración es Dios. Por eso estamos aquí, ¿verdad? El primer día de la semana, para celebrar que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos para darnos la victoria y la vida eterna. Entonces quiero invitarles a que estén buscando en sus Biblias, porque hoy sí tienen que abrir sus Biblias, porque siempre lo tenemos proyectado, pero hoy les invito a abrir sus Biblias, y no solo eso, sino sus celulares lo pueden también sacar, ¿verdad? Y vamos a buscar un texto que está en el Nuevo Testamento. A medida que encuentren este texto, que está en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, muy conocido para algunos hermanos, ¿verdad? Para la congregación, muy conocido. Y a medida que lo encuentren, yo quiero animarles, a invitarles a ponerse de pie. Los que puedan estar, solo los que puedan estar de pie, en una actitud de reverencia a Dios y a su palabra, porque el Señor está aquí, Él merece toda nuestra reverencia a Él y a su palabra, porque su palabra es autoridad. Entonces estamos allí en Romanos capítulo 12 y vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice así, Romanos capítulo 2, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es nuestra máxima autoridad en la iglesia. Tú eres autoridad, mi Dios. Y queremos pedirte no ser oidores olvidadizos, sino que podamos poner en práctica, oigamos y lo hagamos con hechos, poniéndolos en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces pueden tomar asiento los que están de pie. Estamos allí en la carta a los romanos y vemos que la carta a los romanos se distingue de las otras epístolas, de las otras cartas que vemos en las Escrituras, porque tiene una gran extensión teológica, un contenido teológico que tiene la carta a los romanos. El propósito de la carta, porque cada carta que vemos en las Escrituras tiene un propósito, el propósito de haberse escrito esta carta, y muchos estudiosos, teólogos dicen que la escribió el apóstol Pablo, ¿verdad? Pienso que sí, ¿verdad? Su propósito era orientar a la congregación de aquel entonces, de aquel momento, allí en Roma, orientarla a la congregación, enseñarla, ¿verdad? Ya que la congregación a la cual fue escrita esta carta estaba dividida. Había una división entre los que eran judíos y los que eran gentiles, o sea, los que de habla griega, los griegos, judíos y griegos. Gentiles, cuando digo gentiles, es aquellos que no eran judíos, aquellos que no son judíos. Nosotros somos gentiles, porque nosotros no somos de origen judío. Siempre aclaro eso, ¿verdad? Entonces, para aquel momento, la iglesia estaba dividida allí entre judíos y había una tremenda discusión, diferencias que habían entre ellos, ¿verdad? En la congregación. Ante ese problema de división que había, Pablo les presenta el Evangelio y dice que el Evangelio es poder de Dios. Me voy a ir ahorita al capítulo 1 y me voy a detener en el verso 16 del mismo Romano. En el capítulo 1 y en el verso 16 dice así: Pablo escribe esto: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y entonces luego dice aquí, al judío primeramente y también al griego. Le está diciendo a los judíos y también a los gentiles. Es lo que está diciendo él. Entonces Pablo decía que no se avergonzaba del Evangelio. El Evangelio es de las buenas noticias, de llevar las buenas noticias de salvación. Él no se avergonzaba porque era poder de Dios. Y la verdad es que es poder de Dios, hermano, porque solamente el poder de Dios a través de las Escrituras y una relación con Él puede cambiar al ser humano. El ser humano por sí mismo no puede cambiar, solamente Dios. Amén. Tiene que ser Dios, el poder del Evangelio. Por eso que es poder de Dios. Entonces, para los judíos y para los gentiles, ¿verdad? Entonces, en esta mañana yo quiero hablarles de una adoración, de adoración integral. De eso vamos a hablar a través de esta carta a los romanos, a través de este texto que yo acabo de leerles, ¿verdad? De adoración integral. Pero antes quiero decirle qué es adoración. Cuando vimos la palabra adorar, por ejemplo, adorar es postrarse y rendir honor, rendir reverencia, gloria, honra a Dios, hacer reverencia a Dios. Eso significa adorar. La palabra adorar, postrarse. En las Escrituras, en el Antiguo Testamento y aún también en el Nuevo, vemos la palabra pesar.
Esa palabra besar, cuando se besa allí los pies de Jesús en el Nuevo Testamento, está hablando de adorar, de adoración. Una expresión de honra, de darle honor a quien lo merece, porque solamente Dios merece la honra y la gloria de parte de nosotros. Entonces, adoración integral. Y para que haya o exista, para que tengamos una adoración integral, entonces consiste en dos pasos que vamos a ver. Primero, entregarnos a Dios como sacrificio, ese es el primer paso. Una entrega a Dios como sacrificio. Vamos a leer lo que dice el verso 1, dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Pablo le está diciendo, así que por lo que yo vengo hablándoles desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, por lo que les vengo hablando, ¿verdad? Hablándole acerca de los principios del Evangelio, hablándole de las bases del Evangelio, porque está hablando de pecado, está hablando de la justificación, está hablando de la salvación. Y todo esto viene siendo los principios básicos del Evangelio. O sea, principios del Evangelio. Entonces, por lo que les vengo hablando, así que, por la misericordia de Dios, porque la noticia del Evangelio llega y nos llegó a nosotros, no porque nosotros lo merezcamos, sino por las misericordias de Dios. Es un Dios de misericordia. Amén. Ese es nuestro Dios. Entonces, por las misericordias de Dios, por lo que les vengo hablando, ¿verdad? Allí, del pecado, justificación, de la fe, bases teológicas, del Evangelio. Entonces, y luego entra en el texto. Y me voy al versículo 36 del capítulo 11, antes de llegar al 12, que nos dice de la siguiente manera. Vamos a ubicarnos en el verso 36 del capítulo 11. Dice así, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Está hablando de Cristo Jesús. Entonces vemos en el capítulo 11 al final, en el versículo 36. Y por eso, porque por Él y para Él, por medio de y para Él son todas las cosas, entonces vamos a ver cuando nos dice lo que es esa adoración integral en que consiste. Y lo primero que podemos ver es, el llamado es vivos y santos, a presentar delante de Dios sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, dice la palabra. Cuando nosotros oímos la palabra sacrificio, a nosotros sí nos cuesta un poquito entender esta parte, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque en el Antiguo Testamento nos habla de los sacrificios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, es más, hermanos, las personas a las que Pablo les está escribiendo, en aquel del tiempo de Pablo, conocían muy bien lo que eran los sacrificios. Ya ellos sabían a qué se estaba refiriendo. Primero, los que eran judíos, enseguida se enfocaban en el templo, en el Antiguo Testamento, cuando se presentaban animales para el sacrificio. Y los que eran gentiles, como paganos, que habían sido, las religiones en aquel entonces, en los tiempos del apóstol Pablo, rendían también un culto, hermano, hacían culto de adoración también, adoraban, pero no al Dios verdadero. Adoraban a otros dioses, a los Baales y a otros dioses que nosotros oímos muchas veces a través de las escrituras. O sea que ellos sabían lo que Pablo a qué se estaba refiriendo cuando le está hablando de sacrificio, porque tanto judíos como gentiles sabían lo que significaba sacrificio. ¿Okay? Entonces, él les dice, en el caso de los judíos, exacto, tenían esa forma de particular de hacer sacrificios, ¿verdad? Llevaban un cordero, presentaban y lo llevaban al altar, un cordero. No solamente un cordero, una cabra también la llevaban a sacrificar, un buey.
Aquellos que no tenían dinero, que eran de escasos recursos, llevaban una paloma también al sacrificio, muchas veces, ¿verdad? Entonces, animales para ser sacrificados. Y en el Antiguo Testamento, los animales que eran llevados al sacrificio era rendir culto a Dios, porque Dios, esa era una orden de parte de Dios, así Dios lo había expresado, y ese era lo que Dios le había pedido a su pueblo. Era una manera era el culto, tanto en el tabernáculo primero y luego en el templo, ofrecer sacrificios a Dios, sacrificios de animales. ¿Cómo eran esos animales que eran llevados al sacrificio? Si era una oveja que estaba sucia, zarrapastrosa, era bien bañada, bien lavada, que quedara limpia, blanquita. Si tenía una rotura en la oreja o en la pata, estaba coja, no era para el sacrificio, no servía para el sacrificio. ¿Por qué? Porque tenía desperfecto. O sea, no servía para el sacrificio. Lo mismo que el buey también. Tenía que ser limpios, sin tacha alguna, sin ninguna mancha, sin ninguna rotura. Tenían que ser impecables, lo que tenía que colocarse al culto, al Dios vivo y verdadero que lo presenta en el Antiguo Testamento. Estas leyes se establecieron, y nos preguntamos por qué se establecieron estas leyes. Estas leyes se establecieron para que las personas no ofrecieran, no entregaran a Dios lo peor, sino lo mejor. A Dios debemos darle ¿qué? Lo mejor. Entonces le tenemos que rendir a Dios lo mejor de nuestras vidas. Porque la vida la tenemos porque nos la ha dado Él. Dios es el dador de vida. Amanecimos vivos por la misericordia de Dios. Él es el dador de vida. Por lo tanto, lo mejor de mi vida yo debo ofrecérselo a Dios. Entonces estas leyes estaban primeramente para allá, en el Antiguo Testamento, que lo conocían muy bien los judíos, ¿verdad? Para que las personas dieran lo mejor que tenían. Los creyentes de Roma, a los que Pablo les había escrito, les hace recordar aquí el sistema de sacrificio, los lleva a ubicarse. Les está enseñando, ilustrándole con los sacrificios del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. ¿Verdad? Ofrecer sacrificio, o sea, todo su ser, ¿verdad? En sacrificio. ¿Verdad? Dice, el verdadero culto, verdadero, o sea, la verdadera adoración, ¿verdad? A Dios. La pregunta es, ¿sería que Pablo les estaba diciendo que subieran al altar y se suicidaran? ¿Sería que le estaba diciendo eso? Porque los sacrificios eran llevados al altar, ¿verdad? Y esos sacrificios tenían que quitarles la vida, no mataban allí. Porque se imaginan, hermanos, que se coloque un animal, una oveja o un buey o algo, se va a volar. Si está vivo allí en el altar, se baja del altar, pues está vivo. Entonces tenían que ser ahí sacrificados, matados. Entonces, ¿sería que Pablo le estaba diciendo esto? No. Pablo le estaba llamando, lo que le estaba diciendo, los estaba llamando a una consagración total. Una consagración total. O sea, Pablo estaba llamando a ti a una adoración total, a un culto, ¿verdad? A Dios, ¿verdad? O sea, el culto a Dios es nuestra vida, por nuestra vida, que vamos a dar, a rendir ese culto para tener una consagración total a Dios. O sea, la palabra consagración, ¿verdad? Lo mismo que oímos, si oímos la palabra santificación, tiene que ver con eso. Porque miren lo que dice el versículo. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, no dice sacrificio muerto, sino en sacrificio vivo. Y luego dice santo. O sea que el Señor aquí está llamando también que a sus seguidores, todo el que sigue a Jesús, es santo. Todo seguidor, todo discípulo de Jesús, todo aquel que tomó la decisión de seguir a Jesús, todo aquel que forma parte de la congregación de Jesús como seguidor,
está llamado a ser santo. Esa palabra santo significa apartado, consagrado. ¿Para quién? Para Dios. No para cualquier persona ni para cualquier cosa. Exclusivamente para Dios. Somos apartados para Dios. Sacrificio vivo. Apartados para Él. ¿Verdad? Entonces, vemos ahí. ¿Y cuándo ocurre esto? Esto ocurre desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo como Señor y Salvador y dejamos que Él sea el dueño de nuestras vidas. Cuando acepto a Cristo, yo acepto a Cristo como mi Señor y mi Salvador, ahí comienza, somos apartados y allí comienza esa consagración a Dios, a buscar esa consagración a Dios. ¿Verdad? Es la obra de Dios que quiere transformar a la semejanza de Cristo. Quiere transformar a la semejanza de Cristo. Es necesario poner sobre el altar. ¿Qué vamos a poner sobre el altar? Eso forma parte, porque estoy diciendo sacrificio vivo, nuestras vidas. ¿Qué vamos a colocar sobre el altar? Nuestro tiempo. Eso se lo tenemos que ofrecer a Dios. Nuestro tiempo se lo debemos ofrecer a Dios. No solamente nuestro tiempo, sino nuestros talentos, nuestros dones también van también para el Señor. Nuestra reputación. Es importante, la reputación tuya, la reputación mía, la reputación de un hijo de Dios es importante. ¿Ves? Porque con tu reputación debes adorar. Si tu reputación está por el suelo, no estás adorando. Es importante la reputación del creyente en el cristiano. ¿Cuán importante es? Y eso debe estar en el altar del Señor. Nuestros pensamientos también deben también ser colocados en el altar, ofrecidos allí en adoración y forman parte de nuestra vida. Nuestros pensamientos limpios y puros. Pensamientos limpios y puros son los que van a agradar a Dios. Y es adoración a nuestro Dios, nuestros pensamientos. Eso también va allí. Nuestro dinero también tiene que ir al altar, a ponerlo delante de Dios. Hay veces que somos casados. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque lo que tenemos es porque Dios no lo ha dado. Una cosa es darle a Dios y otra cosa es derrochar. Otra cosa es hablar del dinero. El dinero es interesante, es importante. El problema está cuando me enfoco en el dinero y me olvido de Dios, y el dinero me hace olvidarme de Dios y hasta de mi familia. Ahí es donde está el problema, y forma el primer lugar. Entonces nuestro dinero, nuestra reputación, nuestras áreas secretas con las que luchamos día tras día. Porque nosotros, los creyentes, tenemos una lucha entre la carne y el espíritu, entre nuestras pasiones, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y hay lucha, tenemos áreas secretas. Esas áreas secretas son aquellas que todavía con las que luchamos y no las hemos puesto quizás delante de Dios para que nos ayude a vencer cada día esas áreas secretas de las cuales todavía no hemos dejado, no hemos permitido que Dios tome parte de ellas. Entonces, eso también con las que luchamos diariamente, porque la lucha del creyente es a diario, es una lucha diaria con nosotros mismos. Y siempre lo digo, que nosotros volvimos con el enemigo. ¿Cuál es el enemigo? Nuestra concupiscencia de nosotros mismos, nuestra concupiscencia, nuestra baja pasión, con las que luchamos día tras día, que no nos puede vencer. Tenemos que luchar para que Dios no nos venza. Entonces, vemos allí la consagración total, santos, porque todas las cosas son ¿para qué? Para su gloria. Debemos glorificar a Dios de esa manera. El verdadero culto racional está en una verdadera liturgia. Esa es la verdadera liturgia. Nosotros preparamos una liturgia siempre que nos vamos a reunir los días domingos, los hermanos, acá en la iglesia tiene una liturgia. Y siempre recordamos que hay que tener reverencia,
¿Por qué? Porque Dios está aquí en este lugar. Él es el dueño y señor de la iglesia, dueño y señor de nuestras vidas. Es más, nosotros tenemos que rendir adoración acá y también cuando salgamos, allá afuera, en la calle. En el trabajo, debo adorar a Dios. En mi comunidad, debo adorar a Dios. En mi hogar, debo adorar a Dios. Hay veces que pensamos que debemos adorar a Dios aquí nada más, en el lugar donde nos reunimos. Es más, la iglesia tradicional piensa nada más, por eso es que la iglesia tradicional, ellos llegan y no hablan, no se oye nada de ruido, no dicen nada, apenas se ve, todo en silencio. ¿Por qué? Porque creen que van a ofender a Dios, y después que salen se echan a perder. Entonces, es en el lugar donde estén. Esa es la verdadera adoración. Vamos a buscar a Juan 4, 23 y 24. Vamos a ver qué nos dice allí la palabra del Señor en Juan 23. Juan 4, 23 y 24 del Evangelio de Juan. Dice así. ¿Recuerdan el caso de Jesús con la samaritana? Dice así. El 23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Los del espíritu, los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Y recordemos que cuando este caso era el diálogo de Jesús con la samaritana, recuerden, esto está en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan, le dice, vuestros padres adoraron en este monte. En este monte, y les muestra el monte Gerizim. Pero ustedes dicen que es en Jerusalén en que han de adorar. Y la respuesta que Jesús le da, quiero decir, estoy parafraseando, que no solamente allá ni acá, sino en todo lugar, porque busca verdaderos adoradores que le adoren. No en un lugar específico, es lo que está diciendo Jesús. ¿Ves? O sea que no existe un lugar específico para adorar a Dios. ¿Ves? Dice que busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu. Cuando dicen espíritu, ¿sabe lo que significa espíritu en nuestra vida? Porque espíritu es soplo, vida. O sea, soplo de vida. Está diciendo, con tu vida, con mi vida yo tengo que adorar a Dios. Y en verdad, de acuerdo a la palabra de Dios, es la verdad. Entonces el espíritu, en vida, a través de la palabra de Dios. Y el Señor dice aquí en Juan que Él busca verdaderos adoradores. Nos dice el Señor. Entonces, vemos también que una adoración, la adoración integral, una adoración integral consiste también, además de lo que dije el punto primero, entregarnos a Dios como sacrificio, consiste también para que podamos adorar, es necesario que ocurra una transformación. Para nosotros poder adorar a Dios, en cada uno de nosotros debe haber ocurrido o debe ocurrir una transformación. Vamos a ver de qué se trata eso. Vamos a leer el versículo 2 de allí del capítulo 12. Dice el verso 2. Fíjense lo que dice: no os conforméis. Cuando dice no os conforméis, está diciendo no se amolden, no se adapten, también está diciendo. No os conforméis. Esa palabra conforméis es no se adapten, no se amolden, o no se acostumbren también, pudiera ser. Dice aquí, no conforméis a este siglo. Cuando habla de este siglo, no os conforméis a este mundo. No se conformen a este tiempo, tanto los tiempos de Pablo como los tiempos ahora. No se conformen a este siglo. No se conformen según la corriente de este mundo. No se conformen. Dice más adelante,
sino transformaos. Sino transformaos, y esa transformación debe ocurrir, sino que ocurra en ti, en mí, una metamorfosis, un cambio, una transformación. Así como ocurre con las ranas, los anfibios, y también con las mariposas, que ocurre también aquí en ellas ocurre una transformación, hasta de hábitat también ocurre, cambian de hábitat también, las mariposas, las ranas. Si nos ubicamos en las ranas, la metamorfosis que ocurre en ellas antes de ser una rana, es que vemos que son como unas larvas, tienen una colita, ¿verdad? Las vemos en el agua, ¿verdad? Cuando ellas se están formando, allí en los charcos, en los pantanos, ¿verdad? Y luego después hasta que se convierten en una rana y salen saltando, ¿eh? Y hasta le tenemos miedo, ¿dónde están las ranas? Entonces ocurre eso. Entonces no consiste, ¿verdad?, en adaptarse, amoldarse, no vivir lo que está diciendo Pablo, no vivan, no se acostumbren, no se amolden al estilo de este mundo. Y cuando habla de este mundo, está hablando a los criterios que imperan en este mundo, en este siglo, en este tiempo. Criterios, cuando hablamos de criterios, estamos hablando de opiniones, pensamientos, filosofías, estamos hablando de criterios. Hoy en día no, si él dice eso, él tiene la verdad, él también tiene la verdad. Ajá. Respétenle la verdad de él, respétenle la verdad de ella. Cada uno tiene una verdad, cada uno tiene una opinión en el mundo. ¿Verdad? Cada quien dice lo que es más. Personas que se rebelan contra Dios. Dice, si Dios creó un hombre y una mujer, ay no, eso dice la Biblia que lo creó, pero Él me creó, y luego que se justifican algunos, no, Dios, yo nací así que me llama la atención los hombres, dice me llama la atención los hombres, y las mujeres dice me llama la atención las mujeres. Pero yo no creo eso, porque yo creo, cuando Dios crea cosas perfectas, y al hombre lo creo perfecto, no lo creo así. Él no le dijo, tú eres un hombre, pero después que nazca vas a ser una mujer, por lo contrario, no dijo eso. ¿Ves? O si no, bueno, yo estoy casado, pero puedo tener varias mujeres. Ese es el criterio del mundo. En el mundo sí. El criterio del mundo dice que sí, hay un hombre con varias mujeres. Y el hombre se siente gozoso que tiene varias mujeres. Ese es el criterio del mundo, pero la palabra del Señor dice lo contrario, ¿verdad? Sino que sea marido de una sola mujer. Y se casa, y el que se casa, se casa. Y es para que la muerte lo separe. Eso es lo que dice la palabra del Señor. El matrimonio hasta que la muerte lo separa. Lo único que lo puede separar es la muerte. Eso es lo que puede separar. Entonces, ¿pero qué dice el mundo? Ay, no, yo me puedo divorciar y festejan. No, ahora celebran los divorcios. Yo veo en Instagram que celebran los divorcios. Ese es un criterio del mundo. Un criterio del sistema. Para el Señor el divorcio es pecado. Para el Señor, el divorcio es pecado. Porque va en contra, porque pecado es toda desobediencia a Dios, y va en contra del diseño que Dios ha establecido. Por eso es pecado. Cuando una persona se divorcia, ¿verdad?, entonces va en contra de lo que Dios quiere. Está rebelándose contra Él. Los criterios del mundo es, bueno, el fin justifica los medios. Ese es un decir en este mundo. Al fin justifica los medios. ¿Qué hacen los que tienen ese pensamiento? Yo le voy a quitar la vida porque tengo que quitarle la vida para yo poder realizar eso. El fin justifica los medios. Yo le quité eso, lo robé porque él tiene bastante. Ese es el fin justifica los medios. Ese es el criterio de este mundo. ¿Verdad? Entonces dice que no se adapten, no se amolden a las actitudes, a los criterios de este mundo. Y la palabra no nos pide, fíjense que la palabra del Señor cuando oró, yo quiero buscar Juan 17:15, porque el Señor cuando oró, de repente uno pudiera decir, ay Señor, entonces mejor si no podemos, Señor, o sea, tenemos esa lucha con el sistema, con el mundo, entonces para eso nos lleva, Señor, quítanos la vida. Vamos a ver lo que dice el Señor en Juan 17:15.
En Juan capítulo 17, en el verso 15 dice, Jesús hizo una oración. Jesús cuando hizo la oración estaba orando por sus discípulos, por sus seguidores. Y nosotros entramos también en esa oración. Dice, el verso 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Eso fue lo que Dios hizo. O sea, no digo, mira, yo le digo, Señor, Padre, llévatelo. Pues, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Guárdalos de este mundo perverso. Porque este mundo es perverso. Aquí tenemos principios perversos que van en contra de Dios. Entonces, eso es lo que está diciendo. Transformación, o sea, que debe ocurrir en ti y en mí, lo cual es un proceso. Cuando habla de transformación, eso es un proceso continuo. Es un proceso. Comienza desde que llegamos al Señor, va a comenzar, conocemos a Cristo y comienza ese proceso. Y ese cambio. Así como las ranas, como las mariposas, ocurre esa metamorfosis. Esto no quiere decir, ¿verdad? Eso no es lo que Pablo nos está diciendo aquí, ¿verdad? No está diciendo, mira, no traten a las personas que no son creyentes. Mira, no se junten con los que no son cristianos, no se junten. No se junten con las personas que son indatorias. No está diciendo eso, ¿verdad? Sino al pensamiento de las personas del mundo, a los criterios del mundo. Más nosotros podemos tener amigos que no son de la iglesia, que no son cristianos, ¿verdad? Lo podemos tener. La cuestión es si nosotros pensamos como ellos. Ahí es donde está la diferencia, ¿verdad? Porque más bien Jesús buscaba estar con los pecadores. ¿No recuerdan que el Señor estaba donde estaban los pecadores? Se sentaba a la mesa, con los pecadores. Nosotros también podemos hacerlo para ganarnos para Cristo, ¿verdad? Eso es lo que el Señor desea. Entonces, vemos ahora, voy a leer lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 14. Ve lo que dice Pedro, en el capítulo 1, de Primera de Pedro, verso 14. Como hijos obedientes, ese es para la iglesia, como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Antes de conocer al Señor éramos ignorantes. Sí. Antes de conocer a Cristo éramos ignorantes. ¿Ignorantes de qué? Ignorantes de lo que dice el Señor de su palabra. Éramos ignorantes, no sabíamos lo que decía el Señor de su palabra, no sabíamos. Hay personas que están en el mundo y no conocen nada de la Escritura, no saben lo que dice Dios en su palabra, no lo saben. Son ignorantes, ignoran. Podrán ser grandes profesores, personas preparadas, doctores, maestros, pero ignorantes a las escrituras. Esa es otra cosa. Ignorar lo que las escrituras dicen. Yo era ignorante a las escrituras. Y cuando era ignorante, ¿qué no hacía? Cuando era ignorante, me estoy creyendo que lo estaba haciendo bien. La persona vive en ignorancia porque cree que lo está haciendo bien, no sabe qué es lo que Dios dice. Es más, no conoce ni de las promesas que Dios tiene para aquellos que le siguen. Creen que lo están haciendo bien. Pero resulta que es alejarse cada día más de Dios. Pero no lo saben por ignorancia. Entonces él dice aquí, como hijos obedientes, nos manda a ser obedientes. No se conformen, o sea, no sean conformistas. Y no se conformen, no se adapten a los deseos que ustedes antes tenían cuando estaban en ignorancia. O sea, nos llama a un cambio. Un cambio, que es un proceso que debe ocurrir en cada uno de nosotros. Si nosotros nos revisamos, no podemos estar igual con el mismo día que nos entregamos a Cristo. Tenemos que revisar. Oye, yo sigo haciendo esto, todavía no hay un cambio. Oye, mira, todavía, no, tiene que haber un cambio. ¿Ves? Porque queremos ser sacrificio vivo. Y luego dice, por medio de la renovación, ¿qué es lo que vamos a renovar? La mente, el entendimiento, la mente, una nueva manera de hacer funcionar la mente. Y esto solo puede ocurrir a medida que el Espíritu Santo cambia nuestra manera de pensar.
porque Dios nos ayuda en esta transformación, nos va a ayudar el Señor, Él es el que nos ayuda. Mediante el estudio y la meditación constante de las Escrituras. Así es que se va a transformar la mente. Así es que van a haber los cambios. Si no leo las Escrituras, entonces voy a quedar igual. No voy a haber cambio. Porque la palabra es la que me va a hacer cambiar. Porque si estoy haciendo las cosas mal delante de Dios, entonces cuando leo las Escrituras me va a corregir. Me dice, no lo estás haciendo correcto. Entonces hay que leer las Escrituras. Mediante el estudio, la meditación constante de la Escritura. El Salmo 119, en el verso 11, dice así. Esto lo dijo el salmista. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Lo dijo el salmista. Cuando dice en mi corazón, está diciendo en mi mente, en mis pensamientos, he guardado tu palabra para no pecar. Para tomar una decisión. Si voy a tomar una decisión, voy a ver qué me dice la palabra del Señor, pero voy a tomar una decisión. Y entonces la palabra me ayuda. Oye, tengo que hablar con un vecino allí, ¿qué será lo que me dice la palabra? ¿Qué debo hacer? ¿Será que la palabra del Señor me manda a pelear y a caerme a golpe con ese vecino? ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo yo voy a ir a solucionar el conflicto o el problema? La palabra me lo dice. ¿Cómo? Y Jesús es el mayor ejemplo. Él es nuestro ejemplo. El ejemplo que nos da. Entonces la mente renovada debe estar saturada de la palabra y controlada por la palabra de Dios. Al renovar la mente podemos discernir entonces, cuando nosotros renovamos la mente, vamos a discernir cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Cuando hablo de discernir, ¿verdad? Estoy hablando, discernir es una habilidad para distinguir entre la verdad y el error, lo bueno y lo malo. Eso se llama discernir. Cuando voy a ver, este es malo. A mí esto es malo, esto es bueno. Oye, esto es un error. Aquí está la verdad. Vamos a discernir bien y vamos a discernir, como dice aquí, lo que el Señor desea, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. La palabra del Señor dice, no unáis a yugos desiguales, por lo que creen. Dice la palabra del Señor que no me una a yugos desiguales. No, ese va, yo me voy a unir con él, total, ese va a llegar a Cristo. Eso no dice la palabra. Entonces, hermanos, este texto nos exhortó a los oyentes del tiempo de Pablo, los exhortó, los animó a una adoración verdadera, integral, que no era en un solo lugar, como pensaban ellos, sino en el lugar específico donde se encontraban, en todo lugar. Y lo debemos demostrar con hechos, con nuestras vidas, es que vamos a demostrar que adoramos al Señor. Para el Señor le vamos a dar todo lo mejor, no le vamos a dar lo que es peor, sino lo mejor. Y lo mejor de nuestras vidas debe ser para el Señor. Amén. Eso debe ser para Él, ¿verdad? Entonces, y la manera de nosotros saber cómo conducirnos en esta vida, en este mundo, es transformando nuestra mente, llenándola de la palabra del Señor. La mente no está llena de la palabra del Señor, no puede haber un cambio allí. Y pasarán años. Por eso que y les voy a decir, el hecho de que una persona puede decir, yo tengo ya 60 años en el Señor, eso no quiere decir que esa persona esté madura. No. Porque hay alguien que tiene un año en el Señor y ya está crecido. O sea, no nos da el tiempo. Lo da es que leer las Escrituras y tener esa relación, porque cuando quiero intimar con Dios, tengo que leer las Escrituras porque Él me está hablando y no puedo tener una intimidad con alguien con el que no le hablo. Tengo que tener una intimidad, tengo que oír lo que me dice a través de las Escrituras, de la palabra
del Señor. Y mire, el deseo de cada creyente es glorificarle, porque voy a leer por qué. ¿Por qué le vamos a glorificar? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora que hemos oído esta palabra, ¿estás demostrando con hechos una verdadera adoración? Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos exhorta, oh Dios, en este día, a un cambio. Tu palabra nos dice que somos santos, apartados, todo creyente, todo discípulo. Y somos tus discípulos, tenemos que estar apartados para ti. Somos consagrados para ti. Que podamos tener vida, oh mi Dios, relucientes, oh mi Dios, brillantes, delante de tu presencia. Que podamos tener una vida de adoración en todo momento, desde el mismo momento que nos levantemos de la cama. Nuestras vidas deben ser de rendir adoración al único Dios verdadero, que merece toda la honra, toda la gloria, porque todo es para ti, todo te pertenece a ti, nuestras vidas te pertenecen. Por eso, Señor, tenemos que ofrecerte esos sacrificios santos, agradables, que nuestra vida sea una liturgia, sea un verdadero culto, oh mi Dios, a ti, oh mi Dios, irracional, bien ubicado, consciente de lo que estamos haciendo. Oh mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús te doy gracias. Amén y amén.
necesitamos la ayuda del Señor. Amén. Solo nosotros. Él está allí para acompañarnos y para ayudarnos en cada uno de esos cambios que tenemos que realizar. O sea, no consiste solamente en dar el primer paso, llego a Cristo, lo conozco y me olvido de eso. No. El Evangelio es conozco a Cristo y continúo y sigo en ese proceso de cambio, de transformación. Si conozco a Cristo, no puedo llegar a ser la misma que era años atrás, en cada uno de nosotros. A eso nos invita el Señor en el día de hoy. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes. Estamos despedidos. Pueden saludarse.